la persona del Espíritu Santo es necesaria para la vida cristiana y la vida del creyente. Creo que tristemente para muchos en nuestras iglesias se han olvidado de la relación del don y el fruto. Pablo describe cómo las expresiones de lengua ante la presencia de indocto entre vosotros lo que causa es confusión. Hay expresiones espirituales en nuestras iglesias, lo que causa es temor. ¿Qué es eso? Ahora, algunos que conocen, qué bendición, pero ¿cómo? El Espíritu Santo está creando temores. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. El debate sobre las lenguas. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Supongo que a usted como a mí le parece interesante. Y con ese propósito hemos invitado a Escuela de Pescadores al Dr. Sullivan. Creo que es la cuarta vez que lo tenemos entre nosotros aquí en Escuela de Pescadores. Profesor, alegría tenerle nuevamente. Igualmente, qué bendición nuevamente compartir con usted aquellos que nos acompañan. Gloria al Señor. Cada podcast, cada una de estas conferencias y de estas conversaciones producen muchas preguntas. Este es el tercer programa en el cual estamos hablando del Espíritu Santo. Supongo que haremos algún otro en determinado momento y hay otros temas teológicos que quisiéramos tratar. Pero de alguna forma hoy resumir un poquito lo que hemos estado hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Las distintas comunidades cristianas o los distintos credos, las distintas vertientes han interpretado de forma diferente este tema del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe? ¿Quiénes lo reciben? ¿Cuál es la evidencia de que lo hemos recibido? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo? De todo eso pudiésemos hablar un poquito, ¿le parece? Sí, y ahí la clave es un poquito. Un poquito, porque este tema usted se extiende. Entonces, aquellos que nos acompañen, si ustedes ven que mi respuesta me parece ser breve, sí, porque requiere mucha más intención. En los cursos que doy sobre neumatología en el seminario son 2 semestres, 60 horas. 2 semestres. 2 semestres. Enseñando sobre este tema. Sobre el Espíritu Santo. Entonces toma tiempo y no solamente horas de estudios de la Escritura. Que no solamente una opinión, una experiencia, sino cómo la palabra nos ayuda y nos revela quién es la persona del Espíritu Santo. El debate sobre el tema de las lenguas, resulta interesante. A algunas personas le parece que las lenguas es el más importante de todos los dones. A otros parecería que es un don menospreciable y otros establecen que es la forma de saber que el Espíritu Santo está en mí o que esa experiencia de bautismo del Espíritu Santo la hemos recibido. Y doctor, yo he oído de forma personal y directa a gente decir, si usted no habla lenguas, usted no ha sido bautizado, usted no tiene el Espíritu Santo, o incluso más allá. Si Cristo viene, usted no va a participar del arrebatamiento porque usted no habla lengua. ¿Dónde estamos con respecto a estas cosas? Es el tema de mayor conflicto, triste decirlo. Y yo, a la luz de la palabra, me mejor entender el concepto que sin el hablar en lengua uno no es salvo simplemente es antibíblico. Simplemente lo tengo que decir y quiero decirle, yo soy nacido y criado pentecostal. Yo hablo en lengua, yo danzo en el Espíritu. Pero no veo ningún testimonio explícito, claro, que la condición de tu salvación depende de hablar en lengua.
el primer problema es que Jesús no habló en lengua. No habló en lengua. Entonces, mire, imagínese, si Jesús fuese a aplicar para el ministerio credenciales, no se le daría. En ciertos lugares no se le daría. No se le daría. Entonces tenemos Claro, que tener... no todas las iglesias pentecostales creen eso, afirman eso. Por eso con el tema del bautismo del Espíritu Santo hay una gran diversidad. Los otros días me llamó una pareja pastoral. Queremos que usted venga a dar una conferencia sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le dije, bueno, ¿cuál tradición? Porque hay una interpretación católica romana que cree en el bautismo del Espíritu Santo porque es bíblico, sacramental. Está la interpretación luterana del bautismo del Espíritu Santo. Está la interpretación calvinista del Espíritu Santo. Está la interpretación pentecostal o carismática, porque hay aquellos que creen en el Espíritu Santo, pero interpretan las lenguas y el bautismo de una forma distinta. En la tradición cristiana no se ha negado explícitamente el bautismo, es que hay distintas interpretaciones de lo que es y qué es lo que logra y qué sucede en ese bautismo. Entonces, cuando hablamos específicamente de lenguas, en sí estamos reduciendo la perspectiva de interpretación bíblica a una tradición pentecostal y a veces carismática. Entonces, eso necesitamos, creo yo, reconocer que representa una tradición de interpretación de los pasajes sobre el Espíritu Santo. Ahora, quiero apoyar bien claro que sí creo que todos los dones y ministerios, incluyendo los sobrenaturales, están en vigencia hoy. El Señor no ha sacado del equipo, de los recursos del Espíritu Santo, no ha sentado parte del equipo, que era solamente para la época apostólica. ¿Cómo surge entonces el cesacionismo? ¿Cómo surge esa vertiente, ese pensamiento dentro de la cristiandad de aquellos que postulan que los dones espirituales ya cesaron, ya no existen, no son vigentes, fueron solo para los apóstoles, para la fundación de la iglesia? Ahora surge, creo que era para el segundo siglo, Montenos, un gran evangelista, algunos dirían profeta, que promovió el avivamiento, porque después del primer siglo de la iglesia en sí se fue olvidando de las manifestaciones, se perdió. Y Montanus viene a recuperar eso. Pero en su ánimo de recuperar ese énfasis, cae en el error, herejía, de él declararse ser el Paracleto. El Espíritu Santo con sus dos profetizas. Entonces, esto crea una confusión en sus profecías y eso, que la iglesia temprana, entonces, los rechazan. Dicen, no, espérate. Aquí hay un emocionalismo que se presta para falsas doctrinas, falsos profetas, etc. Vamos a parar esto. Y estamos hablando de la época también de Tertuliano, que era un discípulo de Montanos. Pero ¿qué sucede? Que sí se reconoce, pero por la exageración emocional, la iglesia dice no, porque esto nos está identificando con unas corrientes paganas, gnosticistas, gnósticas, docetistas y otras. ¿Ve? Misterios y revelaciones en estas religiones paganas. Vamos a desatenderlo. Entonces, por largo tiempo, la iglesia cristiana pone al lado, y el énfasis fue cristocéntrico. Es bíblico. Pero al costo de ignorar la tercera persona. Entonces, más tarde, en el siglo XVI, cuando se va a cuestionar de nuevo por la reforma protestante, que ya tienen problemas con los neumáticos, porque tenemos a los luteranos en la reforma, Martín Lutero, tenemos a Calvino en los protestantes reformados, tenemos los anabautistas y tenemos los neumáticos. Los neumáticos rechazaron todo credo, toda confesión, toda tradición, y acusaron a Lutero, a Calvino, de ellos ser todavía muy católicos. Que lo de ellos venía directamente del cielo del Espíritu Santo, directo, los llenaba, les daba dones directo, que de confesiones, y no.
Esto creó una crisis en la Reforma Protestante. Léase los capítulos de Justo González en la historia del protestantismo. Usted va a encontrar mucho más material que Justo, mi amigo, mi mentor, mi amigo, le cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando surge Calvino en las instituciones de la religión cristiana, cuando va a bregar con el tema de la manifestación del Espíritu, él hace una distinción. Él establece las obras de la persona del Espíritu Santo es necesaria para la vida cristiana y la vida del creyente. El que te trae a Cristo y desempeña la tarea de elección, ¿ok? Es el Espíritu Santo. Pero aquellas cosas sobrenaturales no son para nosotros, son solamente para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque no había una Biblia todavía. Pero ahora que tenemos el Nuevo Testamento y tenemos toda la revelación, no necesitamos el Espíritu Santo en las manifestaciones sobrenaturales. Han cesado. Entonces, cuando él escribe sus comentarios del libro de los Hechos, Calvino, él cuando llega a las lenguas, él dice, eso no tiene que ver con nosotros hoy. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, los pentecostales y otros no solamente pentecostales, creemos que sigue vigente todos los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, para mí, entiendo que el reto nuestro, como lo llama la palabra, probar los espíritus, porque no todo espíritu es expresión de la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el discernimiento. ¿Y qué es la fuente del discernimiento sobre lo espiritual? La palabra. Y cuando desconocemos la palabra que establece las condiciones, la naturaleza de esas manifestaciones, entonces ante ese vacío bíblico, el criterio se convierte en mi experiencia y mis emociones, y no en la palabra. Así que la doctrina, la posición de declarar que cesaron los dones, que cesaron las manifestaciones, fue producto de rechazar extremismos, exacto, posiciones extremas, exageraciones, pero no se fundamenta en un argumento escritural. No hay un pasaje bíblico que establezca cesaron las manifestaciones de poder, cesaron los milagros. No hay nada en las escrituras que indique eso. Según algunos. Según algunos. Porque lo que vemos es que la tradición de la iglesia que se va retomando en la historia de la eclesiástica, entra a la cuestión de expresiones espirituales, milagros, con una sospecha negativa. Claro. Entonces los historiadores, en los 32 volúmenes de The Nicene Fathers, Post-Nicene Fathers, que es la obra completa de los grandes pensadores de la iglesia, niegan en sí o rechazan que hubo continuidad con los dones y los milagros, porque ya asumieron la postura reformada de esos mismos historiadores. Entonces vino y declararon falsos aquellos en los cuales hubo manifestación. Y entonces viene Stanley Burgess en los 4 volúmenes que él comienza en volumen 1 mirando a las expresiones neumáticas en la antigüedad. Y lo que él hace, él vuelve a toda esa historia de la antigüedad y dice, pero vamos a leer las obras de Tertuliano, vamos a Basilio, a Ireneo, vamos. Están hablando de bautismo del Espíritu Santo. Mira aquí, ¿cómo que eso no se estaba dando? Y él entonces, en su primer volumen, traza la época antigua, del testimonio, de la historia, que todo eso ya estaba pasando. Didymus the Blind, el otro, mire, vamos a mirar en Italia, y por ahí él sigue. Entonces, segundo Biblia, en la época reformada, vamos a mirarlo. ¿Cómo que estaba? No, que los calvinistas los rechacen una cosa, pero que no esté vigente. Vamos a mirar la historia. Y él sigue entonces el catolicismo. Entonces llega a la época moderna. Y lo que él hace en su obra va destapando la continuidad de la obra del Espíritu Santo en milagros, en dones. Nunca ha cesado. Que ha habido lapsos, que ha habido una diferencia para la iglesia. Por ejemplo, tengo que decir, yo soy pentecostal, yo he estado en varias iglesias pentecostales que nunca han conocido lenguas, ¿dónde leemos interpretación? Y yo lo pregunto, ¿qué tenemos? La condición de la iglesia anterior,
la tenemos hoy. Entonces, este no es un fenómeno de ayer. Hoy existen iglesias pentecostales no pentecostales. Yes, yeah. Yo lo creo, tengo opinión mía. Sin Sí, manifestación. el nombre es pentecostal. Sí. Pero lo que se ve en la vida de la iglesia no es pentecostal. Pero aún dentro de la comunidad no pentecostal siempre ha habido grupos, núcleos, personas en los cuales ha habido una manifestación del Señor, si se quiere, carismática o la pentecostalidad, cuando menos, nunca ha cesado del todo. Siempre ha habido algo. Uno creer que la presencia y la manifestación del Espíritu Santo ha cesado es cancelar la vida de la iglesia y la posibilidad de ser iglesia. No hay iglesia sin la presencia Del y Espíritu. dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que une a la iglesia? ¿Qué es lo que hace la unidad? Me dice Pablo en Efesios, es el Espíritu Santo, el que crea esa unidad que hace posible la iglesia. Entonces, negar la presencia y las manifestaciones, que son las capacidades, las carismas, la ergonomatum, que es las capacidades y la pasión de Cristo, si se niega eso, no hay iglesia. Y si se niega, de alguna manera, se niega la soberanía de Dios de hacer lo que quiera cuando quiera. Eso de que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, siempre. Lo niega. De alguna manera le dice a Dios, sí, pero esto no lo puedes hacer aquí. Esto no, ahora no te es lícito hacerlo. Sí, y déjeme hacer una observación, que nosotros criticamos mucho a los católicos en varias cosas, pero parte de la tradición litúrgica, de la tradición católica romana, ¿okay? Es que en el altar, si usted mire, muchos, si yo me atrevo a decir, en todas las iglesias católicas que yo he ido hoy, a la izquierda, detrás del altar, alto a la izquierda, usted va a encontrar una vela encendida en un asunto rojo. Esa vela no se apaga con las otras velas del altar, Okay. porque son la representación de la presencia del Espíritu Santo. El simbolismo tiene El su importancia. simbolismo. Tiene su importancia. Entonces, esto me lo dice uno de mis estudiantes jesuitas, cuando yo estaba enseñando en el seminario. Me dice, pero Sullivan, nosotros creemos, mira esto. Y yo, ¿cómo es? De eso es eso. Y cuando uno va a algunos entierros católicos que ponen una luz roja, un candelabro que ponen, ese es el símbolo de la presencia del Espíritu. Tengo que estar más atento. Yo no fui católico. Y yo tampoco. No soy buen observador del catolicismo, pero voy a estar pendiente, porque en ocasiones tiene uno que participar en algún acto, Sí. en un entierro y de algún familiar. Y voy a estar atento a ese detalle. No me había percatado de esto. Diferencia entre dones y fruto del Espíritu Santo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Creo que tristemente para muchos en nuestras iglesias se han olvidado de la relación del don y el fruto. Típicamente lo que observo ya por años es que en nuestras iglesias hemos desarrollado un pensar que los dones sirven como reflejo de tu espiritualidad. Nos hemos olvidado del fruto, porque los dones son jarices, son gracias, regalos de parte del Espíritu para ayudarnos, para acompañarnos, para el servicio de la iglesia. ¿Y qué es el fruto? Pero el fruto, Pablo nos habla en Gálatas 5:22 en adelante, que estos son el reflejo del carácter de Cristo. Este es carácter. Entonces, Pablo dice que estos son los frutos de la carne y esta es la evidencia del fruto del Espíritu. Esto es lo que el Espíritu produce en nosotros. En uno, y es singular, no son frutos plural. El fruto. Es el fruto. Es decir, el resultado de vivir en comunión íntima con la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que comparte con nosotros el carácter de Cristo. Se comunica por el Espíritu Santo y la palabra, porque el Espíritu Santo ilumina la palabra para enseñar y entender y conocer la verdad. Entonces, el fruto es el reflejo de cómo se van madurando, porque diferentes frutos tienen diferentes tiempos para madurarse.
Yo iba a cortar porque enfrente de mi biblioteca en Puerto Rico, le puse unos cristales grandes para ver el mar, porque yo puedo mirar a la bahía de San Juan. Y mi esposa sembró un palo de aguacate. Y mientras estaba ahí, poco no era, pero comenzó Ha crecido. ha crecido frente de todo mi cristal. Pero mija, yo no puedo ver el mar y yo puse esto para poder tener. No me lo corte, no me lo corte. Es que no está dando fruto. Y vino el vecino Joaquín y me dijo, hermano Soria, no lo corte. Me vio con el machete. Es que no me está dando fruto. ¿Ya cuántos años? 2. No. Por lo menos 3 a 4. Okay. Si a los 4 años no te da fruto, córtalo. Pero no lo corté. Y ahora me cuento más. Los otros días bajamos yo una docena de aguacate. Pero ¿qué sucede? Tomó tiempo. Entonces, entre las virtudes, el carácter de Cristo, que se comenta en el libro de Gálatas, vemos que toma ciertos reflejos de quién es Cristo en nosotros. Toma tiempo. Así es que el don se puede expresar en cualquier momento. En la vida de un creyente hace falta una manifestación de poder, hace falta una palabra, hace falta... Yes. Y ocurre instantáneamente, puede ocurrir. El fruto no es instantáneo. Eso es madurez. Ese es tiempo de esa relación de intimidad con la palabra. ¿Por qué digo la palabra? Porque no se conoce el Espíritu aparte de la palabra. No se conoce a Cristo aparte de la palabra. Desconoce la palabra, tú no conoces a Cristo. Tú conoces de Cristo, pero a Cristo se revela la palabra. ¿Y quién es el que hace esa palabra real? El Espíritu Santo. A Timoteo, tú que te persuadiste, que persististe, que creíste. Mire, ¿quién produce esto? El Espíritu Santo en el discípulo de la palabra. Entonces, el fruto lo vamos conociendo y el Espíritu Santo por la palabra. Ahora, hay aquellos que dicen, no, los dones son residenciales. El Espíritu Santo te da un don y ese es el que tú tienes. ¿Qué ese es el que significa tienes. residencial? Es decir, que es mío. Yo recibí a Cristo y con todo, y yo creo que todo creyente que viene a Cristo, el Espíritu Santo lo capacita con dones para servir. No hay nadie creyente que debe ser un sentado haciendo nada. El Señor nos salva para participar en la vida de misión de la iglesia. No hay ministerio de espectador en la iglesia. Algunas personas dicen, yo tengo el don de tal cosa. A veces lucen como expertos en el don de este es el mío. El don me pertenece a mí. Otros dicen, no, los dones son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo expresa a través de mí los que Él quiere. No residenciales. El que dice es mío, este es el que me dio y ese es el que yo voy a ejercer. Ese es residencial. Y dicho sea de paso, la pobre lectura de Romanos de los dones irrevocables acompañan a mucha mala interpretación. Porque si usted lee con cuidado a Romanos, de los dones irrevocables, la palabra don o harris no tiene nada que ver con dones espirituales. Pablo lo que está aclarando a sus judíos, miren, los dones, las promesas y los pactos hechas por Jehová a Israel no han sido cancelados. Nosotros somos cristianos y Jesús es el Mesías. Pero esas promesas a Israel y los pactos son irrevocables. O sea que esa irrevocabilidad de la que habla el apóstol no se refiere a los dones espirituales, a los carismas. No. Entonces, ¿qué sucede? Hay aquellos que creen dones residenciales, yo recibí es mío. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántas veces como pastor yo he compartido esto? Miren, llega un hermano con una necesidad de un don de sanidad. Está el manito Carlito con el don. ¿Llegó esta noche al culto? No, hermano, vuelva mañana. Porque el que tiene el don para poder desempeñar autoridad para sanar no vino al culto hoy. Pero eso me sugiere una pregunta y un conflicto, cuando menos con una escena. El apóstol Pablo, cuando habla del desorden en la iglesia de Corinto, dice que el que habla en lenguas, el que va a hablar en lenguas, la hable si hay quien interprete. Exacto. La pregunta es entonces,
si hay hermanos allí y los dones no son residenciables, es que se dice, sí. Residentes, esto podría interpretar cualquier hermano. Sí, porque eso sería entonces la interpretación que los dones son no residentes. Los dones son dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo presente en adoración, en servicio. Y ante la necesidad que exista, de ejemplo, estoy orando, pastoreando una de las iglesias pastoreando en Nueva York. Y yo leyendo la Escritura, el Señor me inquieta. Prepárate para un milagro. Esta congregación no cree. Ellos necesitan ver el poder de Dios. Y yo orando y dice, Señor, pero ok, usa el que... No, a ti. No, yo no tengo don de milagro. No, prepárate. Viene domingo. Mi costumbre era reunir los diáconos y los ancianos antes del culto, los que van a dirigir, los músicos que vamos a cantar, esto, el orden, todo, y orar. Y se sabía que siempre hago eso antes de comenzar el culto. Viene una hermana con una niña recientemente nacida. Toca la puerta. Pastor, ¿está ahí? Sí, él estará. No, yo necesito pasar. Paso. Hermana, ¿en qué le puedo servir? Bueno, mañana voy a llevar a mi nena a operarle las 2 piernitas que están dobladas así de lado. Le van a comenzar la serie de operaciones en los huesos para cambiar la nota. Y yo he sentido al Señor venir aquí y que usted ore. Y yo digo, Señor, ¿será esto de lo que tú me hablaste? Ponla aquí, en una mesita así, estaban los diáconos así, los ancianos, los músicos, hermano, vamos a orar, denme un aceite. Ella aguantando a la nena con los pies así. Señor, ¿será esto lo que tú quieres? Enseñarle al liderazgo de esta iglesia y esta congregación. En tu nombre. Aleluya. Dame aceite. Aleluya. Ante los ojos de ustedes. Ante todos los ojos de ellos, así. Y la mamá gritando y alabando a Dios. Señor, la congregación sale por... En Maracaibo, no. ¿Cómo se llama el pueblo? Ahora, estamos dando un culto en la calle para la iglesia. Y está la cola, evangelístico en la cola, y vienen a orar y estamos orando y ponen el ciego del barrio, que todo el mundo conocía que era el ciego, y el presidente, el hermano Sosa, y el pastor evangelista, se llama evangelista, me dice, hermano Sol, yo era misionero, pusieron el ciego en la cola, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿cómo si es la voluntad de Dios lo sabe? Si no, no. Entonces, mira, cuando tomaban los turnos y cuando viene el turno del ciego, se van los dos del lado y me lo dejan a mí. Yo digo, ándate, Señor, si esta es tu voluntad de testimonio a este pueblo, de tu poder y tu gracia, en tu nombre, Señor, devuélvele la vista. ¡Bum! Se terminó la ceguera. Recibió su voz, su vista. Gloria a Dios. Yo no tengo don milagro. No. Es que el Espíritu Santo capacita a su iglesia para responder a las necesidades con las cuales ella se encuentra en el camino. Es una dependencia, no es una residencia. Es una dependencia, Señor. Si esto es lo que... Y yo soy el único que está aquí. Y yo soy el que tú quieres usar. Que yo creyendo o no creyendo. Señor, por tu misericordia actúa. ¿Cómo debemos entonces interpretar la expresión procurar los dones mejores? Yes. Pablo reconoce, y aquí mejores, tenemos que entender a Pablo cómo le está bregando, especialmente en Corinto, que hay dones. Él pudo discernir que lo que está motivando estos dones en particulares, profecía, milagros y lengua, era el ego, echársela que nosotros somos espirituales. Y cuando él usa la expresión mejores, se pone en el contexto, ¿cómo es que Pablo describe la función de todos los dones? Para el bien y salud de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, él observa que estas manifestaciones desordenadas nos sirven el orden de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo ve y va a instruirle que todas estas manifestaciones al fin
no son manifestaciones de una espiritualidad superior. Eso es egocéntrico. Sino para servir la iglesia en su composición como cuerpo de Cristo para la salud de todos. Entonces procuren los mejores dones. Entonces note lo que Pablo resalta. Yo quisiera que todos profetizaran. Entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, yo creo que es el 3, dice, miren, y note la transición del antiguo, hay una descontinuidad. En el Antiguo Testamento el profeta trae revelación, en el Nuevo no. En el Nuevo es el apóstol. Y revelación con mayúscula, texto sagrado. Entonces viene Pablo y dice, el desempeño profético para el bien de la edificación del cuerpo es la edificación, consolación edificación y... Ahora se me olvidó el tercero, espérate. Me estoy poniendo viejo, olvidándome las cosas. 1 Corintios, edificación, consolación y... Ahora se me olvidó lo tercero. 1 Corintios 14, debe ponerme aquí los espejuelos y la memoria que se me venga. 1 Corintios 13. Aquí está, ok. Vamos a buscar en la vida del pescador si nos dice aquí. Ok. Yo creo que el versículo, ok, y el 14, capítulo 14, ok. Pues nadie le entiende, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en esas tres categorías, todo atiende a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo quiere que todos profeticen, si todos contribuyen a esta característica de estas tres cosas, y todas estas tres cosas edifican. Para Pablo no hay la función de nueva revelación para palabra de Dios en el sentido del texto sagrado. Eso es el Antiguo Testamento. Él habla ahora por algunos apóstoles. Y por ellos ha venido lo que conocemos como el texto del Nuevo Testamento. Pero los profetas son para servir la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso él dice que prefiero que todos profeticen, porque están procurando los dones que sirven la iglesia y no solamente sirven para edificar al individuo. En ese sentido, entonces, los dones mejores son los que más edifican al cuerpo de Cristo. ¿Cómo los procuro? Pablo reconoce que aquellos que procuran estos dones, buena cosa procuran, pero entonces ponen la que pidan. Pero es el Espíritu Santo que decide dártelo. Pedir es parte del asunto. Es parte, pide. ¿Ve? No es pecado pedir, Señor, quiero esto. Y a veces yo he pedido, Señor, y yo he sentido que el Señor me dice, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Y este don en tus manos no es lo mejor para ti. La idea de que no todos hablan lenguas, no todos profetizan, no todos tienen dones de sanidad, etcétera, produce la idea de que hay gente a través de la cual ciertos dones operan con regularidad. Sí, y eso lo vemos en la iglesia, que hay dones y de nuevo no son residenciales, pero son los que el Espíritu Santo prefiere usar en las vidas de estas personas. Ahora, opinión mía, muy mía. Yo me pregunto, ¿pero por qué ellos? Y lo que yo veo es que el Espíritu Santo ha formado un carácter, una madurez espiritual que sirve el desempeño de este ministerio. Pero que este don en las manos de otros nos ponga en peligro su ego, su otra situación que dan. No están preparados
o su carácter, su manera, no se presta. Y aun cuando en una persona un don se exprese con regularidad, ¿no te parece que es residente, que el don está allí? No. No. ¿Por qué? Porque la palabra me llama a probar el Espíritu. Entonces, no toda cosa que se manifieste en nuestra iglesia como una expresión de un don espiritual viene del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo he tenido la experiencia como pastor de bregar con hermanos hablando en lengua, endemoniado? Endemoniado hablando en lengua. Entonces, el hecho que habló en lengua y son el Espíritu no es la prueba que es del Espíritu Santo, es de un espíritu. Puede ser un espíritu demoníaco. Y ante la falta de discernimiento, por eso Pablo dice que el primero que oiga lengua calle y que otro interprete. La confirmación. Entonces nosotros asumimos, porque manifiesta estas características, es del espíritu. Sí, la cuestión es de qué espíritu es, porque no es un espíritu de desorden, un espíritu de ignorancia, un espíritu demoníaco que se ve manifestado en la iglesia. Y nadie tiene discernimiento. Mire, no. Somos llamados a discernir. El problema es, me parece a mí, que si desconozco la Escritura, ¿qué criterio tengo para discernir? Mis emociones y mi propia experiencia. Entonces, la persona que ve la expresión de un don en su vida, el que sea, tiene la responsabilidad de acudir a las Escrituras. Porque debo conocer el don, debo conocer la expresión, debo conocer lo que la Biblia enseña acerca de eso. Yes. El orden que gobierna la expresión del don. Entonces queremos las manifestaciones externas del don, a veces vacía de la presencia del donador, vacía de las instrucciones y dirección de la palabra de Dios que dirige, capacita el propósito de esa expresión. Lo que tenemos es la expresión por costumbre y tradición, por emociones y música. El espíritu, pero carece de conocer al dador del don. Se está confundiendo con el don con los dones y con ignorancia de la palabra. ¿Cuántas veces me dicen, ay, pero Samuel, yo no sabía eso? Entonces, ¿cómo usted se asegura que su manifestación es del Espíritu? Si usted desconoce las instrucciones del desempeño y propósito de ese don. Los dones espirituales son el recurso de Dios para edificar la iglesia local. Y dirigirla y capacitarla para misión. Consolarla. Así que se requiere expresión de dones para la saludable edificación del cuerpo de Cristo. Regularmente. Regularmente. Yes. Regularmente. Yes. Cuando no estudio, cuando no voy a las Escrituras, cuando no me preparo, corro el riesgo de que mi don no edifique, no bendiga, Sí. o la forma en que yo estimulo esa manifestación. Sí, promuevo el peligro número uno de una reacción negativa. Pablo describe cómo las expresiones de lengua ante la presencia de indocto entre vosotros, lo que causa es confusión. Hay expresiones espirituales en nuestras iglesias, lo que causa es temor. ¿Qué es eso? Ahora, algunos que conocen, qué bendición, pero ¿cómo? El Espíritu Santo está creando temores. ¿Ves? Entonces, Él pone orden. Entonces, aquí tenemos que mirar cómo es que el Espíritu Santo no contradice su palabra. Tengo una iglesia dando un estudio sobre el Espíritu Santo, el pastor me dice, no ven y brega con esto mismo. Y entonces estoy bregando que si vienen inductos entre vosotros, cállese. Para que no digan que soy loco. Y estoy repasando esto. Se para una hermana y me dice, no, a mí no me calla nadie. Cuando el Espíritu Santo me agaja a mí, yo danzo y brinco y alabo, a mí no me importa quién está aquí. Yo me la acerco con la Biblia abierta, hermana, déjeme leerle otra vez palabra de Dios. Mire lo que dice sobre manifestaciones en el culto. O un lugar donde hay no creyentes. Se lo leo. Y dice, a mí no importa lo que dice, cuando me agaja el espíritu, yo Satanás te reprendo y te echo fuera.
te echo fuera. Salió gritando, corriendo de la iglesia. ¿En serio? Y que como tú ves, que usted no le importa lo que le diga. Y ella, el pastor me dijo, sí, ella siempre pasa hablándole. Y usted no la ha mandado a callar. Usted no ha tenido discernimiento espiritual para saber que eso es expresiones demoníacas. Entonces, ¿por qué? Carecen las direcciones de la palabra, que es el criterio para discernir si es o no es palabra de Dios. No es que habló en lengua como yo lo hablo, o que yo me siento como él o ella se sienta, que esa fue mi experiencia. Esos no son los criterios de juzgar. El criterio es la palabra. Entonces lo que tenemos, creo yo, mucha manifestación que se dice ser y es espiritual. La cuestión de qué espíritu. Por el vacío bíblico. No son discípulos de la palabra. La manifestación en Jerusalén de Pentecostés. Luego el libro de los Hechos nos narra algunas otras experiencias de esa misma naturaleza. En Samaria ocurre una expresión interesante. Se pregunta más de una vez en las Escrituras si la persona recibió o no recibió el Espíritu Santo cuando creyeron, y algunos dicen, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Esa experiencia con el Espíritu Santo es diferente de la conversión. Sí. Y es esencial para la conversión. Pero ahí tenemos que definir qué fue ese evento, cómo entendemos bautismo. ¿Ve? Entonces, en el Nuevo Testamento se usa bautismo, llenura o como de él de distintas formas, pero se está hablando básicamente de lo mismo. El que hace posible la experiencia de salvación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que crea en uno, se llama gracia previniente, el que crea en la conciencia, en el corazón de todo pecador, nos lleva a reflexionar y ver que somos pecadores, lo que hemos estado rechazando. Nos lleva, trabaja con nosotros a llegar, quiere trabajar eso. Ahora, yo creo y compartimos que hay libre albedrío. Nosotros podemos resistir los propósitos y los deseos del Espíritu Santo, traernos a Cristo. Entonces, es Él el que inicia y nos lleve y nos trae a ese encuentro de reconocer, yo necesito a Cristo. Entonces, sin el Espíritu Santo eso no puede suceder. Pero eso inicia la primera etapa de la conversión. Él es el que me capacita, según Romanos 9, que yo pueda confesar públicamente que Jesús es mi Señor. Y note que no dice Cristo. Confesión pública. ¿Por qué? Porque el que me va a salvar, mi Redentor, es Cristo. El que muere por mis pecados es Jesús. La confesión para salvación, para el nuevo nacimiento, se motiva, se dirige por el Espíritu Santo que me trae a Cristo. Y es una confesión voluntaria pública que el señorío, y aquí es que tenemos, creo, un gran reto en nuestra iglesia, porque nosotros cantamos de Jesús mi amigo, Jesús mi rey, mi Jesús cuantas otras cosas. No, la confesión de la iglesia, si no es tu Señor, no te vista. Él viene a ser tu dueño, tu amo, a quien tú ahora le pertenece. ¿Y quién te capacita para rendirte? El Espíritu Santo. Ahora, Pablo es bien claro, me parece que no dice Jesucristo, porque en Romanos 9. Porque Jesús, tu Redentor, tu justificador, tu Salvador, no puede ser tu Cristo, que quiere decir el que te salva, si Él no es tu Señor. Porque Él viene a salvar a aquellos que le pertenece, que son propiedad de Él. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace posible
Pero entonces eso nos introduce a esa relación con Cristo y el Espíritu Santo y sobre todo a la palabra. El Espíritu Santo, entre las obras fundamentales del desempeño de la tercera persona, es traerte a la Escritura para revelarte a Cristo. No hay otra forma de conocer, es por la palabra. Y me extraña que tantos hablando de ser bautizados con el Espíritu Santo no se aparecen en un estudio bíblico. Son inalfabetos bíblicos. Entonces, mire, ¿qué obra está haciendo el Espíritu Santo? Si Él te viene a revelar a Cristo y en la palabra. Entonces, eso inicia las obras, porque junto con la experiencia de conversión, tiene que acompañarse y dirigirse por el contenido de instrucción que dirige, capacita esa experiencia de los dones y los ministerios. Y lo que tenemos son muchas veces tristes dones y ministerios que no conocen como la palabra orienta, dirige y corrige eso. Entonces, ¿cómo pueden ser dones del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo quiere crear en uno un deseo de conocer la palabra, un amor por la palabra, porque ahí es que yo me voy a encontrar con Cristo y voy a entender la persona del Espíritu Santo es aquí. Pero tristemente lo que estamos ofreciendo es la experiencia y el nombre y la historia de esas experiencias. Los wesleyanos creyeron en una experiencia distinta de la conversión, después de la conversión, que se llamaba santificación. La santificación. La pentecostalidad cree y ha creído y ha planteado una experiencia con el Espíritu Santo después de la conversión, posterior a la conversión, que lo llamaron regularmente bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, como sea. Es verdad, son experiencias distintas de la conversión. ¿Debemos procurarla o es algo que va a suceder no importa qué? Yo mirando a nuestra postura pentecostal, a la postura wesleyana, a la postura reformada, llegué a la conclusión que tiene que ver que en la teología queremos crear cajitas que se independizan la una de la otra. Y yo por lo menos he llegado a entender que ninguna de ellas sola es capaz de expresar lo que se quiere hablar y entender del Espíritu Santo. Para algunos puede ser una obra secundaria, y depende cómo tú lo interpretas. Para los wesleyanos no es la obra santificadora. Y entre los mismos de santidad pentecostales está la diferencia. No, el Espíritu Santo y el bautismo es para santificación, la ola wesleyana. La ola de Keswickian, del norte de Canadá y Londres, no, es para poder. ¿Ves? El Espíritu quiere darte poder para misión. No, el poder viene durante y después de la santificación. Entonces, esos detalles nos pueden usar e ilustrar ciertas verdades bíblicas, pero establecerlas de forma rígida. En cajita, el Espíritu Santo tú no lo puedes encajar. Nos da una visión amplia de cómo y cuándo Él trabaja. Entonces, para mí, yo digo, ok, eso es verdad y es una media verdad, eso es verdad y una media verdad. Y lo que yo trato de ver, Espíritu Santo, tú eres libre. Yo no te puedo encajonar en esas categorías tan rígidas. Pero en las épocas que se dieron razones para ir categorizando y limitándolas, porque quieren en las diferentes expresiones de la iglesia establecer distintivos teológicos. Y creo yo que parte del problema es cuando mi distintivo teológico se trata o se maneja como palabra de Dios. Porque nos metimos en camisa de 11 varas. Sí, porque hay mi interpretación de la Biblia no es necesariamente palabra de Dios. Palabra de Dios. Ya la palabra está establecida. Mi interpretación de ella puede ser errónea. Sí, puede ser parcialmente cierta. Puede ser cierta para mí. Esto es lo que Dios quiere que yo vea.
pero podría haber mucho más más tarde, así que no es completa mi interpretación. Tengo que tener cuidado de no establecerla como la interpretación. Bueno, si mantiene interpretación, sí. El problema es cuando interpretación se entiende como equivalente a palabra de Dios. Sí, ahí sí, es que sí. está el daño, Sí, sí, el sí, peligro. sí. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado de esa distinción. ¿Ve? Ahora, yo creo que sí hay palabra de Dios que yo la enseño, la declaro y la creo, que es absolutamente que lo que voy a decir no me equivoco. Jesucristo es el Señor. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia. Eso no es teología. Sí. Entonces, pero cuando yo comienzo a describir, a interpretar qué es el señorío de Cristo, ya paso de texto bíblico, palabra de Dios, a interpretación teológica y nunca es infalible. Nunca. Entonces, a ver, usted diría que la Biblia es la Palabra palabra de de Dios, pero la teología no. La teología nunca es palabra de Dios. Nunca. Es la Lo está diciendo intención. un teólogo. Es la intención de expresar, comunicar, enseñar, predicar lo que he entendido, ser. Esta es la palabra de Dios. Pero esta se tiene que comunicar. Se tiene como que Dios hizo con el texto en un idioma, en una cultura, en un contexto, ante una realidad particular. Entonces, lo vemos Pablo. Pablo está comunicando el evangelio dentro de una cultura greco-romana y tiene que estar acudiendo a categorías filosóficas de Aristóteles y otros grandes filósofos, porque la tarea del teólogo es interpretar para que se pueda entender en el contexto la verdad de la palabra. Pero ahí tenemos que salirnos de la palabra explícita a la interpretación de ella. Y eso entonces nos aleja, porque la interpretación es cultural, es lingüística, es social y ahí, pero es necesaria para ser relevante, para poder entenderse por ese público. Y sobre todo, cuando el teólogo olvida que mi tarea interpretativa como mensajero de esta verdad se acompaña por la dirección y el poder del Espíritu Santo, que aunque yo no lo tenga bien claro, el Espíritu Santo está tomando ese esfuerzo y esa palabra a la vida de ese oyente para tocar, porque lo que transforma y toca no es la teología, es la obra del Espíritu Santo que quiere hacer lo más posible entendible al oyente, que por el oír de la palabra, sí de aquí, pero también por la palabra interpretada en la teología, contextualizarla. El Espíritu Santo lo usa, pero es el Espíritu Santo, no es teólogo, no es la filosofía, es la obra del Espíritu Santo en el corazón y la mente de esos oyentes. Gracias, doctor. Yo espero que usted esté disfrutando esto tanto como yo. Usted puede estar de acuerdo, podría no estar de acuerdo, podría estar parcialmente de acuerdo, pero yo les ruego que deje sus comentarios aquí en Escuela de Pescadores. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando en el Señor. De seguro que en los comentarios que están escribiendo ahora mismo hay gente a favor, en contra, muy a favor y muy en contra, y otros que estarán de acuerdo parcialmente con lo que se está planteando en el día de hoy. Es muy probable que no se acaben en el día de hoy las guerras, las peleas entre personas que creemos en esta manifestación del Señor. Pero yo quiero pedirle una palabra de consejo para nuestra gente. Ahí usted tiene de frente su cámara. Háblele, por favor, unos segundos o unos minutos, lo que usted sienta, a nuestro pueblo que, amando la manifestación del Espíritu Santo, amando las Sagradas Escrituras, amando la verdad de Dios, todavía se pelean entre ellos. Bueno, primero diría que en el cuerpo de Cristo, desde la fundación de la iglesia,
han habido diferencias. Y la palabra ha sido el marco de corregir y orientar esas diferencias. Segundo, que no solamente la palabra escrita, sino me parece que lo que crea armonía, no solamente conocer o trazar bien la palabra, es la obra del Espíritu Santo en mi mente y corazón, en mis actitudes, en mis diferencias. Y algo que procura Jesús en su oración en el jardín, Señor, que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Entonces caemos a veces en el peligro de ser militante en nuestra doctrina. Tenga cuidado que nuestra militancia no es nuestra doctrina, es la palabra. Esa distinción. Que esa palabra siempre nos llama a unidad y amor. Cuando se ausenta el amor y la unidad dentro de la reflexión crítica teológica de diferencia, si se ausenta el amor, andamos todos mal. Todos. Porque las diferencias nos deben de llevar en amor a volver a la palabra. Y para mí, algo que continuamente me reta, cuando estoy seguro en algo, pienso en el dicho, en este caso de Charlie Brown, ¿no te ha ocurrido que puede estar equivocado? Y entonces, tiene que, en el estudio y la enseñanza de la palabra, el Espíritu Santo procura crear una humildad en nosotros, de no estar tan seguro que tú no te puedes equivocar, porque es el deseo de yo conocer la voluntad de Dios y entenderla, pero siempre es humana, acompañada por la palabra y el Espíritu. Y entonces, ¿qué es el fruto de la humildad de reconocer yo me puedo equivocar? Y entonces mis hermanos, y los llamo con ninguna reserva, mis hermanos y hermanas reformadas calvinistas, son mis hermanos en Cristo, yo no tengo ninguna duda de eso, que podamos definir en ciertas cosas importantes, como la iglesia siempre ha tenido que bregar a través de los siglos, pero si yo pierdo el cariño, el respeto, el discernimiento, de no conocerlo como es mi hermano en Cristo, yo soy el que ando mal. Entonces, y yo invito, yo tengo cuantos compañeros calvinistas, mire, y yo fui formado en una institución calvinista. Nos sentamos y compartimos, pero como hermanos, con respeto, con amor y con el compromiso que esta es la palabra de Dios. Y es posible que yo me equivoque como la interpreto. Entonces, Sullivan, nunca te olvides que tú no tienes la última palabra. La última palabra la tiene el Señor y el Espíritu Santo ante esta verdad. Pero el amor, lo que produce el Espíritu Santo, es un amor que une el cuerpo de Cristo en medio de su diversidad. Doctor Sullivan, como siempre, es una bendición tremenda tenerle entre nosotros. Confío en que el Señor nos dará la oportunidad de que podamos compartir esta cátedra muchas veces más. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes, la gracia, la paz, el amor, la bendición del Señor sea sobre su vida.